Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida y Ernesto, cuando quieras puedes comenzar. Yo te doy directamente la palabra para iniciar este seminario. Bueno, Ya podemos comenzar, por supuesto. bueno. Bueno, gracias por por esta participación de ustedes. Hemos iniciado una serie de cursos que los hemos llamado seminarios y que los hemos dividido en 3 seminarios, porque nos hemos dado cuenta que si participamos los 3 en el mismo seminario, nos aparece un poco del tema del narcisismo y queremos hablar mejor que el otro y queremos mejorar, etcétera. Y además yo pienso que hay temas que llevan mucho tiempo desarrollarlos. Entonces hemos iniciado este primer seminario, lo inicio yo. Eh, la semana que viene va a estar Alejandro Bacaro, en lo cual él va a hablar del tema, bueno, de la construcción de los personajes a través de Jorge Luis Borges, que es el tema que realmente él maneja y muy bien, ¿no? Si estamos hablando del biógrafo más importante, yo me animo a decir, del mundo, que es Alejandro. Y después está eh, nuestro querido amigo Vicente Batista. Vicente Batista es un escritor que el año pasado ganó el premio Rómulo Guerrero, que es el escritor, es el premio más importante de América. Es casi comparable a es casi comparable al Cervantes, y que nosotros lo festejamos mucho. Es un hombre de una larga trayectoria. Vicente tiene, ha sido premio Planeta, ha sido premio municipal de cultura, y ahora ha tenido este premio internacional, y cuya, digamos, cuando yo le planteé este tema de la participación, me dijo muy, muy lindo tema. Él quizás sea uno de los escritores que más sabe sobre el tema policial, sobre el tema policial. Entonces, bueno, para no, digamos, no quedarnos cortos con el tiempo, lo planeamos de esta manera. Y en la última vamos a estar con Vicente Batista en el cierre, en la última clase o conversación o seminario, como quieran llamarla. Yo prefiero llamarlo comunicación con la gente. Vamos a estar con Vicente tratando de contestar o de escucharlos a ustedes sobre todo esto que han ido escuchando. Y si de parte nuestra se puede hacer alguna devolución, la haremos. Y en todo caso, perdón la tos, pero no sé si saben lo frío que ha habido últimamente por acá. Es decir, vamos a hacer un cierre con una devolución y con ustedes también que participen en esto. Entonces, vamos a ingresar en un tema que realmente para mí es bastante, digamos, casi difícil, porque cuando uno habla de la construcción de los personajes, bueno, antes quiero decirle, los que no me conocen, porque acá la mayoría que lo que estoy viendo me conocen, pero yo tengo, digamos, yo soy escritor, pero también soy psicoanalista, entonces, donde me he ganado la vida, no con la escritura, sino con mi profesión. Entonces, cuando se habla de la construcción de los personajes, entonces yo que he investigado bastante el tema, me da la sensación de que cuando uno empieza a armar los personajes, cuando los personajes aparecen en la vida nuestra, ese personaje está muy anclado en
yo no voy a decir, porque algunos me van a saltar al yugular, que toda escritura es autorreferencial. No lo voy a decir, pero lo digo. Es decir, hay otras teorías que lo que uno relata está muy, muy alejado en realidad de lo que uno piensa, de que lo que uno ha hecho en su vida. Y yo le puedo contestar que si está tan alejado de él, es porque es él. En un nivel, digamos, es él. Así que vamos a encontrar, vamos a caminar, no me voy a exceder, voy a tratar de no excederme en consideraciones psicológicas, pero va a ser un poco difícil. Eh, es apasionante y bastante difícil llegar al origen de la formación de los personajes, porque eh, hay, hay una anécdota, una vez que Conan Doyle, que fue el creador de Sherlock Holmes, viaja invitado a Suiza para dar una conferencia, ¿no? Entonces él toma un taxi en Suiza y le dice, lléveme a tal hotel, le dice Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Muy bien, le dice el chofer, se baja, le ayuda con la valija, dice, sí, lo voy a llevar, pero no le voy a cobrar, me dice, solamente quiero un libro suyo. Bueno, Conan Doyle dice, pero discúlpeme, pero ¿cómo sabe que yo me llamo Sherlock Conan Doyle? Soy el creador del personaje Sherlock Holmes. Bueno, le dice mientras manejaba, dice el chofer, mire, yo me he dado cuenta, dice, que sus zapatos vienen con una tierrita que no es de esta zona, de Suiza. Ese cuero que tiene el zapato, evidentemente es extranjero, dice, ¿no? Y el casimir, la ropa que usted tiene, es inglesa. Usted, entonces, no me cabe la mano. Y además en la mano tiene algunas manchas de tinta. Por eso me di cuenta que usted era en realidad, este, pero, pero dice, pero usted es más sagaz, usted es más sagaz que Sherlock Holmes, le dice, ¿no? Sí, sí, no, además me ayudó que en la valija suya hay una tarjeta que dice Conan Doyle. Bueno, entonces, en este tema policial, que es muy interesante, no lo vamos a desarrollar, posiblemente lo desarrolle en mejor manera Vicente, empezamos a ver cómo un escritor en realidad toma lo que podemos llamar un doble. Digamos, se hace fuerte, porque en realidad Sherlock Holmes se hace fuerte con el famoso, si ustedes recordarán, el elemental Dr. Watson, que es médico. Es decir, hay una serie de personajes, sobre todo yo supongo que en la lectura, digamos, eh, en la escritura de tipo narrativa, y después le voy a hablar del tema narrativo, en la narrativa me da la sensación de que aparecen siempre en los escritores un doble, alguien que los representa, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a la historia, eh, Agatha Christie tiene a Poirot, el detective Poirot. Es decir, no solamente se van en realidad armando el personaje como si fuera uno mismo, sino que muchos autores delegan en realidad todo lo que va sucediendo en un doble, una personalidad de doble. Esto en realidad tiene varias aristas que la iremos viendo, si el tiempo nos da, de la construcción de los personajes de la realidad. Miren, hay el personaje
tiene que tener un carisma, una personalidad atrapante, no en lo bueno ni en lo malo, tiene que tener rasgos de personalidad. Es decir, nosotros vamos a ver que si en la ficción, si en la ficción, la madre de la ficción es el suspenso, ¿no? O sea, en narrativa hay un suspenso, en la el conflicto en realidad es la que produce la tensión. Es decir, se lo voy a tratar de explicar más fácilmente. Es el personaje, lo que se construye, en realidad tiene que ser un personaje que solamente va a aparecer en su memoria o va a ser dictado por su memoria en algún momento. Es decir, muchas veces uno se encapricha por, digamos, por poner un personaje que en realidad no lo convence todavía totalmente. Entonces, para que la novela sea o el cuento sea interesante, siempre el personaje que va a dar vida a la novela o al cuento va a ser el conflicto que en realidad el escritor o ese personaje vaya relatando. Porque el conflicto va a ser en realidad la madre de lo que le va a ir dando después actitudes o le va dando el personaje. Porque yo la primera pregunta que le haría a ustedes, ¿qué es más importante? ¿Cuál es lo primero? ¿El personaje o el argumento? A ver. Bueno, hablen. ¿Qué les parece? Digamos, cuando uno va a está pergeñando una novela o un cuento, ¿qué es más importante? ¿El argumento? El argumento para mí. El argumento. El argumento. Para mí el personaje. Claro, bueno. Para mí el personaje también. El personaje, claro. Bueno, vamos. Depende. Pues Depende. Las dos cosas tienen que ser interesantes. Señora tiene razón. Pero yo tampoco creo que una cosa sea más importante que la otra. Primero el personaje, después el argumento, teniendo en cuenta lo que uno siente, piensa o ha visto o ha vivido de ese personaje, principalmente si son personajes como animales del monte, por ejemplo. ahora, digamos, ustedes podrían relatar una historia. Yo creo que perdón, ¿no? Una cosita, yo, por lo menos experiencia personal, lo que a mí me sucede y me sucedió y me sucede siempre cada vez que leo un cuento o una novela, es que recuerdo el personaje, no recuerdo tal vez bien exacto cómo era la trama, pero del personaje me acuerdo exacto. O sea, un ejemplo, no sé, en El amor en los tiempos del cólera, yo me acuerdo de Florentino Ariza y me quedó ese personaje en la cabeza. Tal vez no me acuerdo bien cómo fue exactamente, de qué se trataba, pero me acuerdo de los personajes. Por lo menos es algo que a mí me sucede, ¿no? Ahora, a mí me pasa al revés, yo recuerdo más el argumento, o sea, la trama y la historia. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Yo creo que pasa porque por cada escritor, por ejemplo, las novelas de Romain Rolland que yo leía de niña, pero yo le pido una cosa, yo le pido no hagan historias, porque si no nos vamos con cada uno con su experiencia. Bueno, perdón. Yo creo que depende hizo la pregunta. Depende qué escritor. Porque es la riqueza que le da al personaje o a la trama y la importancia que le da el escritor. Lo que se escribe, el mundo lo tiene en la pluma o en la computadora el que escribe. Y eso puede desarrollar tanto la trama como el personaje. Y usar personajes que sean impactantes, que sean épicos, que queden en la memoria No, de está bien, no doy una clase, no, yo le pido solamente que digamos. No, perdón, no estoy en condiciones de dar una clase. No, pero si no nos vamos.
distancia yo con le usted. explico, si no nos Con damos... todo respeto, perdón, me voy a callar. Si estoy acá es porque lo admiro, me callo. No, pero le quiero decir esto que uno empieza a contar. Yo les quiero decir que hay diferentes teorías. Ahora bien, el argumento, decimos que el personaje en realidad es el argumento o el personaje, pero podría haber una historia argumental sin el personaje, porque escribir un libro digamos, sin el personaje es como relatar algo, es como hacer un relato en la cual seguramente que la sensación, la tensión, eso que le llaman thriller, en el inglés thriller quiere decir suspenso constante que pueda estar movilizando el personaje, en realidad se podría continuar una novela, un cuento, si no hubiera en realidad personaje. Vamos, lo planteemos así. Es decir, lo planteemos que en realidad el personaje tampoco puede ser. Hay distintos tipos de personajes. De cualquier manera, yo les quiero decir algo. Yo les voy a transmitir todos estos conocimientos, pero uno cuando se siente a escribir, pasan un montón de cosas que no están en las cosas que uno cuenta, porque a cada uno le pasan cosas totalmente diferentes. Y acá entramos en lo que es lo más importante en la construcción del personaje, que es la subjetividad con que ese escritor va a observar lo que sucede. Es decir, todos tenemos unas vivencias, lo que llamamos subjetividad, que en realidad vemos las cosas de una manera totalmente distinta. A usted le asombrará, como me ha asombrado a mí, que alguien ve una escena y esa escena es relatada, la misma escena desde el mismo lugar, con la misma temperatura, la misma hora del día, ese relato, en realidad tenemos tres profesionales y cada uno subjetiva, pasado por el aparato de subjetividad de creencias que cada uno tiene, evidentemente nos va a dar una interpretación distinta de lo que... De cualquier manera, sí yo me parecería que personalmente, yo hago una diferencia en narraciones todas, pero hago una diferencia entre lo narrativo, la novela y el cuento. A mí me parece que el cuento, en realidad, bueno, es mucho más acotado. Hay un solo personaje que le da vida a lo que uno está escribiendo. Y después está la novela donde, lo que decía Borges, no escribía novela porque era como una obra de teatro, iban y entraban y salían personajes. Entonces, cada uno va a ver determinadas cosas que el otro no va a ver. Entonces, con esto quiero decirle que estamos hablando de un concepto amplio que en realidad todo lo que yo pueda contarle, lo que puedo contar es lo que a mí me ha sucedido, lo que he visto, he participado en montones de jurados, etcétera, donde realmente si la trama, porque hay una cosa que es importante para mí, el lector se identifica con uno de los personajes y queda como enganchado con ese personaje y sí o no, se va a identificar, así quiera o no, en un determinado nivel, se va a identificar. Y ese personaje, lo atractivo que tenga digamos, de sus defectos y sus virtudes, es siempre más interesante encontrar los defectos del personaje que va a moverla, que va a mover realmente la narrativa y que en realidad, vuelvo a repetir, esto es una mirada. El personaje, visto desde sus problemáticas, en realidad va a ser el que va a movilizar después el argumento. Si no hay argumento, lo va a crear el personaje. Así que yo creo que en este aspecto todos tenemos un estilo. Lo más difícil en la escritura es encontrar el estilo. O sea, es la voz que uno puede interpretar en realidad a través del personaje
lo que va contando. Encontrar la voz del escritor, que cada uno encuentre su voz, en realidad es algo que los puede llevar toda la vida. Y cuando yo digo toda la vida, nos puede llevar no solamente toda la vida, nos puede llevar 2 o 3 vidas sin poder encontrarlo. Si nosotros hablamos, ¿cuál es digamos, el motor de un personaje? Es el conflicto, hablamos. Pero ¿qué tipo de conflicto? Tenemos conflictos de tipo personales, conflictos con nosotros mismos. Ese puede ser un conflicto generador de alguna manera del argumento. Es lo más común, tener conflicto con uno mismo. En otro lugar también conflicto con los demás, conflictos con la tecnología, conflictos con los vecinos, o sea, con el grupo de gente que no se mueva. Hay una cantidad contra la naturaleza, y hay algo que es muy interesante, que yo he visto, que hay conflicto con el destino. Muchas veces el personaje, en el final del relato que va teniendo, tiene un conflicto con el destino, con el mismo. No con el mismo, con el destino, que en realidad algún momento, bueno, esos personajes están íntimamente ligados, yo entiendo, con cada uno de nosotros, ¿no? Porque uno va a escribir lo que en realidad ya está en su cabeza. Uno va a escribir aquello que se dice que uno no tiene que ir a buscar el relato, sino que en realidad el relato lo busca uno. Es cierto. Decía, ¿cómo se va construyendo? Ese personaje que nosotros evocamos tiene las características del sueño. Miren, el sueño tiene 2 o 3 características importantes. Tiene lo que se llama, es un desplazamiento y condensación. Cuando uno sueña, solo lo que sueña, muy difícil de interpretar. Hay personajes que son personajes que nosotros queremos no conocer, pero si analizamos bien, porque no recordamos el cuento, encontramos que en ese personaje hay montones de personajes que en realidad están en ese personaje. O sea, tiene características que alguna vez tuvimos. Entonces, la escritura viene a ser también una especie de, digamos, de historias que tienen determinados secretos. El personaje es un personaje de nosotros mismos, que nosotros hemos creado, que puede ser un personaje cuya novela sea realmente, uno puede pensar que cuando termina de leer, el personaje es un triunfador, el personaje le va bien, bueno, una serie de cosas, pero en realidad lo que se desprende de la lectura de ese personaje, que ese personaje es un fracasado, porque cuando él logra algo importante en su vida, se siente un fracasado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es muy común, además, que cuando nosotros recibimos algo importante, no podamos vivirlo con alegría, lo vivimos como con culpa, como que no nos corresponde, o nos corresponde algo mejor de lo que nos han dado. Es decir, entonces, cuando uno va leyendo el personaje, los personajes tienen varias lecturas, varias lecturas. Entonces, en el final, uno va entendiendo que este personaje, en realidad, como otros, por ejemplo, que fracasan siempre, y la novela termina que en realidad lo que ellos viven, el personaje vive como fracaso, en realidad no es un fracaso. En realidad está siguiendo lo que él sentía hacer, no lo que le dijeron que tenía que hacer. Es decir,
El personaje siempre nos va a mostrar algo realmente nuestro, algo que tiene que ver con algo que nos ha pasado. Y se puede, los personajes no necesariamente tienen que tener nombres importantes. Un personaje, porque acá lo que es importante, para que un personaje sea importante, tiene que tener, es una figura tridimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que tener un cuerpo, un físico, una característica psicológica, y por otro lado tiene que tener algo que es importante, que es el ambiente donde se va a desarrollar. Y esos son 3 puntos básicos, podemos llamarlo un personaje tridimensional, que en realidad nos va a... Pero además, quiero decirles que siempre los personajes van a mostrar, como le decía antes, algo muy personal. Yo he sabido atender a pacientes donde la verdad que la angustia era difícil de identificar el origen, la fuente de la angustia. Entonces, a veces he recurrido a que cuenten un cuento, que escriban un cuento. Y en el cuento uno interpreta que siempre hay como una sensación, había en este caso, había una sensación de traición, que no aparecía en realidad en ningún lado. Entonces, yo lo leo, un cuento corto, por supuesto, terapéuticamente, hablando de esto terapéuticamente, le pido sí, el relato era un relato formal, un casamiento, una convivencia de 30, 40 años, sin ningún tipo de problemas. Entonces yo le digo, mira, acá me parece que en el cuento aparece otra cosa. Me parece que pasa otra cosa. Porque lo que va apareciendo siempre es la sensación de culpa, una culpa, enorme culpa, una angustiante culpa. Y en un punto veo como un diálogo y digo, los detengamos acá. Nos detengamos acá. Se está escuchando con eco. No escucho. Se está escuchando con eco. Fernanda, creo que vos estás ingresada desde 2 dispositivos, por eso tenés eco. ¿Cómo? No entiendo. Y acá se siente con repeticiones. A ver, ¿ustedes ahora cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno. Bien, profesor. Yo escucho perfecto. Se Hola, escucha Ernesto, perfecto. se escucha bien, fuerte y claro. Bueno. No, acá sí hay un eco espantoso, sí. Bueno, voy a seguir, así no nos demoramos. Pasamos a la parte más. Bueno, No. Estaba buscando quién era el que hacía ruido. Graciela. Graciela Bonamico, por favor, mantén cerrado tu micrófono. ¿Ya estamos? Sí, creo que sí. Ya cerré todos los micrófonos. Bueno, entonces le comentaba yo que había una parte había una parte del relato de este cuento donde yo me detengo, ¿no? Y le pregunto qué es esto. Y lo que aparece en realidad era un hecho que
el marido había muerto, y internado en el sanatorio, pasa una cosa bastante, digamos, hay una especie de cuando el marido va a morir, la acusa de traidora a ella, porque la enfermera o el médico le dice que le van a poner inyección. Bueno, hay una situación ahí, pero que desata en realidad una cosa de que en sus últimas horas de muerte el marido le dice que era una traidora. Eso, en realidad, ella había tenido un noviazgo cuando estaba casada, pero ella creyó durante toda la vida que él no lo sabía. Es decir, tomado de golpe en el momento de la muerte, fue una acusación muy grave, porque ella tenía registrado que su casamiento había sido un éxito, un amor lo había hecho feliz a él, y en ese momento se dio cuenta que el hombre había arrastrado durante la mayor parte de su vida una situación de este tipo. La había visto como una traidora, nunca había confiado después en ella. Es decir, estos son historias comunes, no es nada extraordinario, pero en realidad a través de nosotros de eso, lo que pudimos encontrar fue el origen de su angustia enorme, y pudimos trabajar sobre lo que había pasado en el momento donde ella salió con otra persona, y lo entendimos como que fue un momento muy particular, lo entendió esta persona, etc. Es decir, ese fue uno de varios casos en la que a través de nosotros, del personaje que ella encarnaba, nosotros pudimos llegar a algún conflicto, un trauma, algo que estaba encerrado, encapsulado, que a través de la palabra no podíamos acceder. Es decir, también en ese aspecto, por eso digo que para mí los relatos tienen tres niveles. Los relatos tienen tres niveles. Un nivel, en realidad, es la ubicación de los personajes. La otra, segundo nivel, es el personaje, las características del personaje. Y en un tercer nivel, que es más finito y hay que saber leerlo, pero cualquiera lo puede aprender a leer, todos los escritores confiesan un secreto. Es decir, por eso para mí un cuento, una narración, es algo realmente que está donde va, en cada libro, en cada novela, en cada cuento, va puesto algo de su propia conflictiva personal. Entonces, por eso no es tan... Por eso yo decía cuando íbamos a arrancar con esto, yo decía, vamos a contar todo esto, vamos a contar muchas cosas, pero después el que se sienta adelante de la máquina, en realidad es el escritor, son ustedes y soy yo. Ahí pasan cosas totalmente distintas de lo que uno puede, digamos, de alguna manera ir relatando. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de conflicto, ¿qué es el conflicto? El conflicto puede ser este que yo le relaté. O el conflicto siempre el conflicto siempre son dos pares pulsionales, dos pares, digamos, lo que llamamos pulsión, que puede ser la pulsión de vida y la pulsión de muerte, pero que son dos pares que son antitéticos. ¿Qué quiere decir? Que se contradicen. Yo quiero eso, pero en realidad no lo puedo obtener. Es decir, ahí hay un conflicto, el amor y el amor y
y el odio son, como dicen, cara de una misma moneda. Hay tanto escrito sobre eso, por qué el amor se transforma en odio. Y lo que nosotros vamos viendo, en realidad, que cuando uno va contando determinadas cosas, solo la memoria empieza a darle el argumento. Entonces, el personaje tiene que tener la posibilidad de ir cambiando. Yo estoy hablando más bien en el relato largo, en la novela. En el cuento es más fijo el personaje, pero en la novela o en la narrativa, hay novelas más cortas, en realidad el personaje tiene que ir modificando algunas cosas para que también se vayan modificando cosas que el escritor ha escrito y y ha escrito. O sea, el personaje tiene que tener la posibilidad también de ir modificándose a medida, o si no se va modificando, se puede ir arruinando, se puede ir frustrando. Pero si no hay constantemente esa tensión en los personajes o en el personaje que mueve, es como si nosotros no tuviéramos un poco de alma. Estaríamos relatando algo que no les interesa a nadie. Porque yo les quiero decir que en todos nosotros están todas las historias que hemos vivido, está en nuestra memoria. Porque la memoria tiene una capacidad. La memoria tiene una capacidad de almacenar no solamente lo que ve, sino lo que escucha, ¿no? Y lo que huele. Es decir, la memoria almacena el momento en que uno está observando. Por eso está viendo. Por eso a veces el olor al café nos remite a una conversación, un olor, un sonido nos remite a una historia, porque la memoria, a una música o ver un cuadro, porque la memoria graba todo, no lo que ve solamente, sino lo que ve en ese momento, el olor que tiene en ese momento y lo auditivo que tiene en ese momento. Entonces, la memoria es complicada y a veces, como dice Juan Manuel Serrat, suele contar muchas mentiras la memoria. Y como la memoria es con lo que nosotros vamos a ir en realidad relatando, evidentemente tenemos que ir poniendo todo aquello que vamos viendo, y que la memoria a veces, ante un recuerdo, ante una palabra, que ese es el valor de la palabra, desencadena toda una serie de hechos de la memoria. Es común que aquellas personas, escritores, que se ponen a escribir, empiezan a tener una agilidad con la memoria. Es como que si la memoria se despertara y fuera recordando y recordando y recordando cosas. Me voy a ir achicando un poquito porque no vamos a tener tiempo. Ahora bien, hay forma de describir al personaje. Por ejemplo, se lo puede definir, mire, en el interior, yo que soy nacido en Córdoba, en Villa María, que el cordobés, como viene de Córdoba, de la Nueva Andalucía, ¿no? Que los andaluces, no sé si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de ver, son muy habladores, muy mentirosos, bueno, son muy graciosos. Un apodo puede definir un personaje. Es decir, a lo mejor al personaje no hay que cargarlo con un montón de cosas, que era alto, que era rubio, que era esto, sino que hay el apodo capta prácticamente las características profundas de cada uno de nosotros. No le voy a decir como me decían a mí la barra, porque el otro día me hacían un reportaje
¿eh? Me hacían un reportaje. Entonces, hola, no, me hacían un reportaje. Y bueno, desde la radio de mi ciudad, me hacían un reportaje. Entonces me decían, el apodo que yo tengo es el chueco, ¿no? Porque soy chueco, tendría que haber sido jugador de fútbol. Bueno, entonces me preguntaba, ¿y por qué ese nombre? Bueno, por dos cosas. Una, por la forma anatómica de mis piernas, pero yo creo que me decían así porque me decían, ya veían que mi vida no iba a ser muy, muy derecha, que no iba a haber muy derecho, que iba a tener muchos objetivos en mi vida. Entonces, el apodo ya define, o por lo menos es una observación social, es una observación social de lo que uno en realidad es como que pesquisan algo que hay adentro de nuestra cabeza como para dejar. Yo les podría contar de anécdotas montones, donde el apodo es una manera también, sin necesidad de después describir el personaje. Pero hay otro, por ejemplo, que con un sustantivo y un adjetivo lo define. Es decir, mire, yo siempre cuento un cuento de Borges que se llama El Inmortal, El Muerto. El Muerto es una de las cosas, de los personajes que le encantaban a Borges, el compadrito, el de Montserrat, en la época de los compadritos, y los que se peleaban con cuchillo. Entonces, Borges cuenta y dice algo así. Había un compadrito en San Nicolás, acá en Montserrat, donde joven que quería tener fama. Para tener fama había que pelearse con otro compadrito más importante. Entonces este compadrito joven se enfrenta al compadre que era más importante y tenía poder, y dice así, mire cómo lo define, una puñalada feliz le demostró que era valiente. En esa frase, una puñalada feliz le demostró que era valiente. Además de que ya está todo el cuento, en esa frase, está todo el cuento, porque en realidad no era un valiente, tenía más de cobarde, porque una puñalada feliz. Es decir, nunca yo escuché decir una puñalada feliz, al contrario, una dramática puñalada, pero una puñalada cuando le agrega feliz el adjetivo, entonces ahí automáticamente nos muestra, digamos, que había sido de casualidad, que no estaba a la altura, y que bueno, y que en esa pequeña frase, él define todo. Ya cuando él dice así, ya uno se le pinta el compadrito. Y él lo define con eso, no necesariamente un montón después el argumento, bueno, y eso da lugar al argumento del cuento del muerto. Se lo recomiendo. Pero hay otros, por ejemplo, que es mi caso, donde yo tengo que explicar muchas cosas. No estoy haciendo propaganda, pero después de 15 años voy a publicar una novela que se llama Los perros de la terminal. La estoy terminando. Y me está terminando a mí Los perros de la terminal. Porque la novela termina también con uno, quiero decirle, que no se sale indemne después a través de una novela. Y yo, se llama Los perros de la terminal, sí.
Y yo digo acá, flaco, acá le doy ya, son varias cosas, acá yo le doy casi, digo, esto sería una especie de lo que yo estaba diciendo antes. Digamos, el personaje tridimensional, flaco, alto y desgarbado, era lento en sus movimientos. Sus rasgos faciales eran aburridos y monótonos, enmarcados por esos anteojos pesados de oferta de obras sociales, un marco estafa grueso para narices de dinosaurio que él no tenía y los dinosaurios tampoco. Y esto creo que esa era una de sus formas de ser. Pablo pasaba por la vida como un perchero en donde todas las personas colgaban lo que no les servía. Es decir, ahí yo estoy tomando sin quererlo, tengo que saber, lo físico, lo psicológico y lo social. Y le voy a leer otra cosa más y nada más. Esta novela es la historia de un escritor fracasado que editó un libro que no se vendió ningún libro, pero desapareció de todos los lugares. Entonces se empieza a encargarse de averiguar qué es lo que había pasado. Porque no es que no se había vendido, había desaparecido. Bueno, entonces en esa vida que va llevando, conoce pero dice, dice, aproveché la ausencia de las musas para ir a conciertos, cines, debates, conferencias. En una de ellas conocí a Luciana, periodista española que a la semana estaba viviendo en mi estudio. Escribía para una revista europea que investigaba el origen de los tatuajes en diferentes partes del mundo y su relación con las posesiones diabólicas. Cuando vi el tatuaje en su pubis, le pregunté si ella era el diablo. A veces, contestó, cuando me defraudan en la cama. Luciana tenía practicidad y economía afectiva, basada en la falta de remordimiento o cuestionamiento por lo que hacía. El futuro para ella tenía 24 horas y a veces 12. Bueno, yo soy más bien larguero bueno, me despiertan los personajes, los tengo que definir así para poder ir después, describirlos bien para ir después rumbo a otros personajes que va teniendo. Bueno, vamos a hacer un ping-pong, algo hasta ahora. Por eso, como yo le decía al principio, el cuento o la novela está en la cabeza de nosotros ya hecho. Esto no lo digo yo, lo dicen todos, pero yo lo he corroborado, ¿no? Es decir, hay diferentes formas de iniciar estas novelas. Por un lado, nosotros podemos, en una novela policial, por ejemplo, uno puede arrancar con el crimen y después pasarse toda la novela en realidad tratando de encontrar el culpable del crimen. O empieza la novela y al final el crimen aparece. Hay diferentes maneras de escribir un cuento. Mi manera de como yo lo puedo hacer es, yo nunca sé el final del cuento. No está el final, ni sí está
una idea que me persigue. Me persigue una idea. Les tengo que confesar que mi primer libro, el primer libro que ganó la Faja de Honor hace años, ¿no? Yo no era de SADE, fue generado por bronca, frustración, odio. Yo trabajaba en una... Yo tuve un cargo alto en el gobierno de, digamos, director general de tratamiento de menores en conflicto con la ley. Bueno, tenía a mi cargo montones de 30 o 40 instituciones. Bueno, cuando llegaron los cambios de política, me dejaron a un lado y me querían jubilar de golpe, ¿no? Me querían jubilar era todavía mi joven, tenía montones de obsesiones para cumplir y quería realmente, bueno. Entonces yo lo iba a ver al de recursos humanos y le decía, no, ubicame, porque yo, pero ¿qué te haces problema? Dice, vos vas a cobrar, ¿qué te haces? Dedicate a un hobby, que esto que lo otro. Bueno, a mí me generaba tanta bronca eso, que cuando salía de las oficinas, me iba a un bar y empezaba a escribir los cuentos. O sea que la bronca, en realidad la frustración, la sensación de que alguien te quería dirigir la vida, que quería que vos terminaras, vaciaras tu cabeza y te detuvieras en ese punto, era inaudito para mí. Entonces yo salí, escribía y escribía. Y así fue el primer libro que después presenté en SADE y saqué la Faja de Honor. Es decir, ¿desde dónde se escribe? Yo creo que uno, a pesar de no darse cuenta, cuando va escribiendo, va buscando personajes y le va poniendo características que cada uno tiene. Y yo les digo que a veces, de la misma manera que hablar de algún problema, digamos, calma, alivia, también escribir alivia. También escribir alivia. Es una medida terapéutica. No solamente lo he probado con pacientes, lo he probado conmigo mismo. Entonces, no hay duda que cuando aparece un personaje tiene que ver con uno mismo. Pero yo no les quiero complicar la vida y que ustedes ahora vean qué ponen, porque lo van a poner en algún lado. Todo lo que nosotros vivimos, los problemas o los conflictos, buscan de alguna manera expresarse. O se expresan en el cuerpo, o se expresan en síntomas, o se expresan en ningún lado. Y la mejor manera es poder ir aliviándose a veces escribiendo. Porque yo les quiero decir que escribir también es remover muchas de las cosas que uno en realidad ha vivido. También yo, por ejemplo, le digo esto que le decía, que el cuento lo busca uno, es cierto. Por ejemplo, yo hace 3 años que tengo una obsesión que me persigue, que es, miren lo que le voy a decir, el robo del reloj de Belgrano. O sea, hubo un robo en un museo hace unos cuantos años, que fue el reloj que le regaló Belgrano al médico que lo atendió, no tenía nada más que el reloj, y lo robaron. Estará fundido, hecho en ores. Y entonces no sé por qué yo, algún día me tengo que empezar a escribir eso, porque es la cabeza la que me está pidiendo que yo escriba. Y como dicen la mayoría de escritores que tienen oficio, dice, lo que vos tenés que ser es el mero intermediario en la historia que te va a mandar la cabeza, la historia que ya está escrita, y el brazo. Eso lo decía Borges también. Yo trato de ser el menor de los, digamos, no ser solamente un puente entre lo que me dicta la memoria y lo que yo tengo que escribir. Hagamos algunas preguntitas porque ya nos queda un ratito. ¿Algún punto que no le haya quedado claro, que yo pueda volver? Ernesto, chicos, yo voy a indicar quién va a hablar primero y tengo la mano de Rodolfo levantada hace bastante tiempo. No sé si Rodolfo quiere hacer una pregunta. Y luego Norma, si querés, te habilito. Lo que les pido, sí,
es que no contemos historia, vayamos a lo que preocupó en ese momento, lo que dije o no, o lo que no se entendió. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Rodolfo, te escuchamos. ¿Me escucha? Cuando usted habló de que los personajes, que era más importante el personaje o la historia, yo le Sí, quería decir que la situación del personaje en la historia y cómo hace el personaje para que el lector se identifique con él. sí, Entonces, ahí es donde el lector puede empatizar con la historia. De todas maneras, yo suelo usar gente que no soy yo para los personajes. Por ejemplo, si tengo en mi trabajo, ¿no? Tenía un jefe que era un pobre payaso el tipo, ¿no? Bueno, entonces lo usé mucho para escribir comedia. Era claro, claro. un tipo que hacía todo mal todos los días, que había que corregirle todo lo que hacía. Entonces yo lo usaba a él, cada situación de él todos los días para escribir comedias. Claro, claro, claro. Bueno, No bueno, era yo, no eran bueno, cosas que pero me eso, identificaran a mí. bueno, ahí tenés como como en realidad la escritura, la comedia te sirvió como mecanismo de defensa para un día no esperarlo afuera y clavarle una puñalada. Porque, Claro, claro, ¿eh? Es claro, decir, para eso me sirvió. eso te sirvió para poder canalizar el odio que seguramente te producía esa persona. Que yo, Odio no, el odio no es lo mío, pero sí una repulsión. Bueno, y la repulsión tiene la base ahí, hay que, la base, dónde se diferencia la repulsión, el odio, el rechazo, por así llamarlo? Odio a rechazo. Bueno, cada uno Y le pone. creo que para que exista el odio debería haber existido amor antes, y amor no hubo nunca con este hombre. Bueno, de eso no voy a opinar. ¿Viste? Bueno, sigamos. Pasamos a Norma, que quería hacer antes una pregunta y bueno, y luego los que tienen la mano levantada. Norma, estás muteada. Muchas gracias. Mis personajes, por lo general, son cuentos infantiles y amo a los animales en particular. Sufro mucho si veo vacas, por ejemplo, arriba de un transporte que las llevan al matadero, por decirle así. Ese es el dolor más grande que tengo. Que los animales sufran. Por eso mis cuentos para niños infantiles son breves y siempre ganan, siempre tienen una faz ganadora. Eh, Eso quería decirle si está bien o está mal mi postura. No, Creo no, que está. no, no está mal ni está bien. Yo lo que pienso es que ese es un conflicto con el destino, porque en realidad todos hemos sentido muchas veces que nos llevan como vacas al matadero, ¿no es cierto? Conocen ustedes que hay determinadas personas, políticos o sistemas sociales que nosotros sentimos que somos como animales que nos llevan por un destino que no queremos ir. Es decir, me da la sensación, sin interpretarlo, pero y uno vuelve, porque, digamos, en la infancia está lo más puro, lo más sano, la ilusión de un mundo distinto, ¿no? Y cuando uno ya es adulto, se encuentra con que nada de eso, o muy poco de eso que uno soñaba, existe. Y por eso hay que seguir Sí. soñando, hay que Bueno, seguir soñando. entonces, para hacerla cortita y darle lugar a otro, yo escribo cuentos para niños pequeños y están todos relacionados con animalitos de mi región, de la región donde vivo, La Pampa, del Claro. monte, del Caldenar, y desde chica que he sentido amor por los niños, sí, por los niños también. Sí, Los claro. niños, los animales, y ellos hablan conmigo y yo hablo con ellos. ¿Está bien? Ah, perfecto, maravilloso. Los diálogos entre personas y digamos, los animalitos me parece fantástico.
Me parece Bueno, muy buena. realmente disculpe que lo corte, principalmente animales que son, por supuesto, no le voy a ir a meter el pie a una yarará mora, por ejemplo, en el Monte No, del no, Caldet. estamos bien, entendemos lo que nos dice. Pero a la yarará mora hice un cuento con el Bueno, carancho y el pero no pimiento. me lo cuente, no me lo cuente. Ahí, Tiene razón, perdón. perdón, Bueno, así damos la oportunidad a todos. le doy lugar a otro. Muy bien. Gracias. Bueno, Silvia, es tu turno. Ok. Buenas tardes, doctor Núñez. Tengo una pregunta y dos comentarios. Voy a tratar de ser veloz en mi situación, así usted me puede contestar. Entonces, ¿qué personaje hizo la descripción de ese Pablo? Porque creo que es importante también cuando describimos un personaje, si la hace otro personaje, podemos entender cómo es el personaje que está haciendo esa descripción por el tipo de vocabulario que usa, cómo conecta las frases, etcétera, etcétera. Después yo creo, personalmente en mis cuentos, en mis historias, trabajo mucho el conflicto moral. Creo que es uno de los conflictos más interesantes para las historias. Y también creo que la definición del personaje va mucho por sus acciones, no por lo que dice o por lo que el narrador dice, sino por lo que hace y por lo que calla, porque el lector ya tendría que estar más o menos avesado a entender cómo es el personaje y saber cuando está haciendo algo que no quiere hacer. Eso es, pero la curiosidad es cuál personaje hizo la descripción de ese Pablo. El narrador, el escritor, en realidad el narrador, la descripción la hace el narrador, ese escritor que está buscando por qué en realidad ese libro no se publicó, digamos, no se vendió, pero desapareció de todas las librerías. Ese mismo es como el relata un amigo que él tiene con respecto a... Porque el narrador va a ir encontrando montones de personajes y lo va a ir definiendo en esta novela. Sí, el narrador, no es otro. No es otro. Habría que leer una partecita más arriba, que es cuando Pablo lo llama por teléfono al que narra todo esto, pidiéndole consejos sobre una serie de cosas. Bueno. Bueno, Lidia Risotto. Lidia, adelante Lidia. Perdón, no podía conectar el micrófono. Muchas gracias, Ernesto, por esta generosidad de compartir todo esto con nosotros. Yo me quería referir a algo que yo entiendo y es eso de el creador como transparente entre esa historia que está dentro de él y lo que se escribe. Yo lo entiendo, pero también creo que es muy importante tener en cuenta que lo que estamos produciendo es un objeto estético y que en última instancia esa no intervención puede ser hasta riesgosa para la función estética. Es decir, creo que el escritor tiene que intervenir en algún momento en la escritura desde lo consciente, ya desde lo profesional, para que ese objeto que está produciendo tenga su función. Me gustaría tu opinión. Bueno, no. Yo siempre, vos sabés que te he admirado tus análisis que vos hacés y me parece, bueno, me parece que sí, que uno interviene en algún aspecto, pero ¿en qué aspecto? Si yo sigo la línea que estoy, digamos, hablando, explicando a ustedes, el personaje siempre va a ser modificado, más bien. Hay que tratar de tener en cuenta que uno tiende a uno tiende a ocultar los defectos y mostrar nuestras virtudes. Entonces la introducción, digamos, de lo racional, del escritor, a veces puede borrar lo más importante, puede borrar lo más importante
que está apareciendo en el personaje. Te lo explico de otra forma. Cuando uno escribe un libro, ¿cuántos libros escribe? Yo digo esto, uno se pone a escribir y después el otro día retoma la lectura y dijo, no, esto no me gusta, lo borra, con la facilidad de que tiene ahora la computadora de ir borrando, no escriba. Pero en realidad, yo digo, ¿por qué uno no sigue? ¿Por qué en vez de decir esto no? ¿Por qué no sigue por ahí? Por lo que va a borrar. Porque lo que va a borrar será lo que no quiere ver, porque en realidad, yo digamos, te cuento algo. Yo tengo un cuento que se llama de un hombre de campo de 40 años que se le mueren los padres. Entonces, este hombre se le mueren los padres, vivía con los padres, un campito tenía, era hombre de campo, y cuando revisa todas las cosas del padre, encuentra un álbum con discos de pasta, ¿no? De aquella época, estamos hablando de los años 60, y adentro de un disco hay una foto de una mujer. Entonces, claro, ahí me están pasando de Brian Flores algo que me hizo leer. Bueno, entonces este hombre cree que esa foto de una mujer de vestido rojo, una morocha, digamos, muy linda, esa foto se la había dejado el padre para que él la busque, porque va a ser la mujer de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, él cierra el campo y todo, y viaja a la gran ciudad, donde pasan todos los acontecimientos, aparentemente, que es Buenos Aires. Y con la foto empieza a preguntarle a todo el mundo si conocen a fulana, fulana, fulana. Un día en un parque de diversiones, que yo no lo conocí, pero era un parque muy importantísimo acá en Buenos Aires, el Parque Retiro se llamaba, de juegos, tenía de todo. Resulta que ve en un puesto, bueno, el que ha sido el interior, esas ferias que se rifan pasta frola, bueno, él encuentra en esa feria grande una mujer que atiende un kiosco, que había que tirarle, bueno, una cosa muy simple. Y se acerca y dice que le gustaría conocerla. Y la chica le dice, sí, espérame al frente a tal hora que yo salgo. Bueno, el chollo, porque era la mujer de la foto. Bueno, sale, se lo voy reduciendo, ¿no? Entonces, cuando sale, la parada del colectivo, le dice, espérame la parada del colectivo. ¿Qué pasa? Él hace la parada del colectivo, había gente, porque cerraba justo el parque enorme. Entonces aparece esta chica y sube al colectivo. Él sube también. El colectivo anda, va, y llega a la Boca. Él ve que ella se levanta y bajan personas. Baja ella, va con otras personas y baja él. Y observa esto. Al bajarse, iba caminando adelante una hermosa morocha de vestido rojo, escotado, y atrás atrás de ella iban muchas personas. Cuando dobla, la chica dobla, dobla, y atrás de esta chica, iban 8 hombres. Es decir, ella había citado 8 hombres y lo llevaba a donde trabajaba. ¿Comprende? Entonces, yo podría haber parado ahí el cuento, porque es un final, donde habla de la soledad, digamos, de la enorme soledad, de la dificultad de los valores del campo, lo podría haber dejado ahí. Pero yo siento que el personaje a mí se me revela y me dice, yo no quiero este final para mí. Ahora, este final para mí. Ahora, ¿cómo siente eso si el personaje no habla? ¿Cómo lo siente uno? Eso mismo, lo siente. ¿Qué quiere decir? Que en esa, digamos, siente que hay algo que él que quiere contar, pero que
que no está conforme con uno mismo de que ese sea entonces uno se empieza a pelear con uno mismo. Es decir, se empieza con el personaje que creó en ese momento. Se empieza a pelear con el personaje. ¿Por qué? Porque ese personaje al escritor lo pone en el límite de tener que seguir una historia que puede ser más complicada y la quiere frenar ahí, no se da libertad a él, pero tampoco le da libertad al personaje. Lo quiere matar ahí al cuento, hasta que se impone el personaje. Entonces este hombre se integra, un día va a Plaza de Mayo, hay personas haciendo huelgas, se suma a ellos, se siente que ese es su lugar, termina detenido en la cárcel, por los golpes que le dan en la cárcel, queda ciego, pero escribe. Empieza a escribir cosas muy profundas que son sacadas de la cárcel en diferentes maneras, por mujeres, no lo voy a contar ahora, pero el libro lo tengo por ahí, si alguno lo quiere, yo se lo puedo regalar. Bueno, el hecho es que este hombre sale después de la prisión, queda ciego y se vuelve al lugar donde había vivido. Y cuando está ahí, no sabe, en realidad cuando entra, recorre la casa con su bastón, pero no sabe, en realidad, si todo eso fue cierto o fue un sueño. Entonces, esto que vos me preguntas es, ¿por qué no le damos libertad a nosotros? ¿Por qué si escribimos algo y después lo borramos? Aguantémoslo un poquito, a ver a qué nos está exigiendo el personaje. ¿Por qué camino el personaje está exigiendo que nosotros lo acompañemos? Entonces, yo te digo que uno puede intervenir para modificar el personaje, pero también puede intervenir para frustrarlo al personaje que uno está escribiendo, para frustrarlo. No sé si te contesté. Vos sabés que, Lidia, yo te admiro, así que me has hecho devoluciones increíbles. Aunque la primera vez que nos conocimos nos peleamos. Bueno, esas son las mejores relaciones, cuando uno se empieza peleando. ¿Qué hay por ahí? Charlie, tenés el espacio. Charlie. Sí, muchas gracias. Bueno, mi reflexión era parecido a lo que recién hacías. Yo, cuando escribo, muchas veces me planteo la historia, pero a veces los personajes crecen de una forma en que copan la historia. Sí. Copan la historia y no es el personaje que yo inicialmente había pensado, sino el secundario el que es protagonista, porque me van llevando. Es un poco lo que decías vos recién. Bueno, porque el segundo personaje, seguramente el que era el primero, está muy bien lo que decís, pero yo te digo que seguramente el segundo personaje era el verdadero personaje que durante muchos procesos tuyos psíquicos después lo reconoce como el verdadero personaje y lo pone en el lugar que corresponde. Es decir, llegar al personaje principal, a veces la mente te manda personaje para que te distraiga y no sepa bien cuál es el personaje, el primer personaje. Y cuando vos incorporás al segundo personaje como primer personaje, ahí aparece la historia. Claro. Exactamente. Ahí aparece la historia. Exactamente. Es como misterioso. Es misterioso. Bueno, es misterioso. La creación, la creatividad es algo, es misteriosa. Es misteriosa. Pero sí, es así, es así. Lo emocional, el recuerdo, lo emocional, va poniendo a veces lejos lo que más compromete al escritor. Hasta que el escritor se le va animando y lo pone en el lugar realmente que corresponde, ¿no? Como
Sí, justamente lo que vos decías, no anular esa cosa que nos aparece, porque a lo mejor esa es la esencia de la historia. Bueno, yo he tratado a veces, lo he tratado, digamos, de escribir y después cuando vuelvo, bueno, yo en realidad a mí lo que me pasa es que no cambio, digamos, no cambio definiciones, lo que cambio son algunas palabras, que la pucha, según cuál sea la palabra, te cambia el sentido de todo, ¿no? Pero normalmente lo que... pero muchas veces vos decís, esto no va, y bajás una frase, esto no va, esto no lo dijo. Y yo digo, por qué no lo dejamos que diga eso? A ver a dónde vamos. Es como una experiencia, ¿no? A ver dónde vamos. Seguramente que tu cabeza sabe dónde va a ir, pero sos vos el que tenés que dejarlo que vaya. Claro. Es interesante, sí, muy interesante. Muchas gracias. No, Charlie, para nada, al contrario, gracias por usted aguantarme acá. Bueno, ¿sigamos o nos vamos ya? María, cortamos todo acá. Ahora ven. Paz no está, pero bueno, ahora Johnny levantó la mano. Queda una pregunta más, por lo menos. No, sí, Johnny, ya estuvimos el otro día con Johnny. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás, Hola, Johnny? colegas, compañeros. Dos aspectos en uno. Uno es sobre la escritura terapéutica. Muchas veces escribimos, pero a modo terapéutico para desestresarnos nosotros mismos hasta encontrar el camino de la escritura para el lector. Y el otro, puntualmente sobre el personaje de ¿existen herramientas como para construir un personaje con empatía, que el lector genere empatía con el personaje y hasta dónde es importante humanizar al personaje? Sea una piedra el personaje, sea una montaña, un héroe o un villano, siempre darle por ahí un matiz humano para que el lector genere empatía con aquello que estamos construyendo. Existen herramientas y ese otro aspecto de la escritura terapéutica, simplemente para aflojar un poco los pensamientos, nada más. Gracias, Ernesto. Flamante presidente de filial Misiones. Gracias. Bueno, ya creo que en realidad uno siempre, estas cosas, estas conversaciones son como un cuento, porque uno piensa que va a decir una cosa y sale otras cosas distintas, pero eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Que esto vaya fluyendo no con lo que uno, sino con la experiencia propia. Todos ustedes seguramente, si estuvieran en mi lugar, contarían cosas muy interesantes también, de cómo escriben, cómo se escribe, y todas las cosas que nos pasan, porque todas son cosas que pasan por nuestra subjetividad. Yo, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el libro, bueno, el coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez? El coronel no tiene quien le escriba, es una de las novelas más bellas, no sé si lo han leído. Bueno, es un coronel de la guerra en Colombia, que se ha retirado y se va a vivir a un pueblo lejano y espera que le reconozcan lo que ha hecho, pagándole lo que le deben, el sueldo. Y entonces todos los días va al correo para preguntar si ha llegado algo para él. O sea, dinero que le debían. Y él resulta que no llegaba nunca nada, y pasan años, y él no sé, todos los días va al correo. Y paralelamente tiene una mujer que lo quiere mucho, que se enferma mucho, y en el medio hay un gallo de riña,
porque en ese lugar digamos, los gallos de riña se juega mucha plata, entonces tenía ese gallo de riña que le daba unos pesos como para poder vivir. Es maravilloso el cuento. Entonces, la mujer se va muriendo, se muere, y él no vende el gallo de riña como para comprarle los medicamentos a la mujer. Bueno, es la historia de un país que nunca reconoció. En el trasfondo del tema es muy profundo. Bueno, entonces, una vez un matrimonio que eran distintos, el escritor y la esposa, la pareja era más bien, más muy alejada de la literatura, las cosas son como son, no hay. Entonces, tenían una pelea porque él le había pedido que leyera ese libro a ver si se podía acercar a sus inquietudes. Entonces decía, mira, decía, yo le estoy tratando de que ella me entienda. El tema de las asimetrías en las parejas, que es un tema muy, muy complicado, ¿no? De las asimetrías. Entonces le daba, entonces le había dado el libro para que ella. Y entonces ella dice, él me da un libro a leer de, tal palabra, de un hijo de puta que dejó de morir a su esposa por no vender el gallo de riña. Decía, entonces, cada uno lo pasa por la subjetividad y la formación que tiene, ¿no? Por eso es tan difícil, seguramente, que este hombre tampoco comprendía el miedo que esta mujer tenía al futuro, ¿no? Que en realidad era eso lo que estaba en juego. Bueno, les mando un abrazo a todos, espero que una palabra solamente les haya quedado en su memoria. ¿Cómo? No era el que quedó con el micrófono abierto un segundito, ya se silenció. Bueno. ¿Ya estamos? ¿Cerramos, Ezequiel? Y si nadie tiene nada más que acotar, ya podemos dar por finalizado, ¿no? Bueno, gracias por tenerlos. Bueno, Como dijo Ernesto, gracias. esperamos que se hayan llevado algo. Gracias. Un saludo a todos. Nos veremos en el próximo encuentro. Gracias. Muchísimas gracias.